Ok, saludos. Mi nombre es Wilmy Decena. Vamos a estar hablando ahora sobre el tema proceso de software y sus diferentes enfoques en base a la unidad 3. Eh, Nuestra idea central básicamente sería el proceso de software, el cual se encarga de organizar y guiar el desarrollo de sistemas de manera sistemática para asegurar la calidad y optimización de los recursos y cumplir con los requisitos del cliente. Esa es básicamente nuestra idea central. La ingeniería de software requiere metodologías y procesos que guíen el desarrollo, los cuales tienen cierta importancia, que como le mencioné anteriormente, es para garantizar que el producto cumpla con los requerimientos funcionales y etcétera. También para optimizar tiempo, recursos y costos. Esto también favorece la comunicación entre el equipo de desarrollo y el cliente. Nuestro objetivo principal al ir desarrollando el tema sería comprender este comprender los distintos procesos de software, su clasificación, sus ventajas y desventajas. El proceso de software es básicamente un conjunto de actividades y métodos y prácticas que nos permiten crear y mantener un software que tiene ciertos propósitos principales que vamos a ir desarrollando. Uno de ellos es organizar el trabajo de manera sistemática, lo cual nos ayuda a asegurar la calidad en cada fase del ciclo de vida, que ya lo vimos anteriormente. Y con esto logramos que los productos sean confiables y adaptables dentro de sus fases generales, que son las siguientes, que son las especificaciones de los requisitos, que es la primera fase, porque ahí es donde vemos básicamente cuáles son las especificaciones que busca el cliente y cuáles son sus requerimientos reales que el cliente nos está solicitando. Ahí es donde vemos esa parte completamente, que el cliente necesita. Ahí es donde nosotros, es como una etapa de levantamiento de información, donde el cliente nos dice qué desea, se hacen ciertas preguntas para saber, para nosotros como desarrolladores saber que ciertos estándares, cuáles son ciertas cosas en específica que el cliente quiere lograr y que él quiere hacer con el sistema X que estemos desarrollando en ese momento. Ya y luego pasamos al diseño, que el diseño como tal es donde se hacen ciertos análisis, luego de tener el requerimiento del cliente y las especificaciones de todos los requisitos. Ahí ya pasamos a hacer análisis, como vimos ya en materia anterior, análisis y diseño, que ya dado en ese análisis uno pasa a hacer diagramas, diagrama de modelado, se procede a diseñar los UML, base de datos y demás, para luego pasar a lo que es la implementación, que podríamos decir que es el desarrollo también, como tal, donde vamos desarrollando el software, donde ya se va creando como tal, basado en los requisitos ya que nos solicitó el cliente en la fase inicial. Entonces, esa sería la implementación como tal. Ya luego pasaríamos a la fase de prueba, donde se va probando, se va haciendo el testing de cada proceso antes de pasar a la implantación como tal, o donde se lleva el software al campo ya donde se va a estar utilizando básicamente. Entonces ahí se procede a hacer todo tipo de testing para validar que tanto la base de datos que va a ser alojada, dígase, en un servidor ya esté correctamente basado en el diseño que se realizó y todo lo demás. Se hacen todo el tipo de testing para asegurar que el usuario final tenga el resultado que realmente desea. Ya luego pasamos a la implantación del software, que ya es lo que le había mencionado, que es básicamente ya la parte donde vamos a ver el software en campo ya, que ya donde va a estar siendo utilizado por el usuario final y cumpliendo ya su función basado en los requisitos solicitados por el cliente. Luego de eso tenemos ya lo que es el mantenimiento, que es donde los desarrolladores tratamos de garantizar que el software esté en su funcionamiento constante, que nunca vaya a tener una falla.
son mantenimientos básicamente podríamos decir preventivos para garantizar que el software siempre esté funcionando como se supone. Y esas son básicamente las fases generales del proceso de software. Algunas características clave que tenemos son la sistematicidad, que básicamente son una serie de pasos ordenados, que es lo que vemos en la fase. Tener esa sistematicidad nos garantiza seguir con los pasos ordenados que mencionamos anteriormente, que es lo que nos lleva al tener un resultado satisfactorio. Luego de esto vamos a pasar a lo que es al modelo de referencia ISO, o también podríamos decir, también conocido como IEC 12207, el cual su origen y propósito es básicamente un estándar internacional creado en el 1995, actualizado ya en varias ocasiones, el cual es utilizado para definir un marco de procesos aplicables a cualquier proyecto de software. Es como un estándar que nos lleva a seguir una serie de pasos que es adaptable a cualquier tipo de software. No es nada para ninguno en específico, sino son estándares como básicamente como una norma, podríamos decir también, de estándares que llevan a cierta calidad, siguiendo una serie de pasos que vamos a estar presentando en un momento. Su objetivo principal es establecer un lenguaje común y que facilite la estandarización y la comunicación entre organizaciones. Dígase, cuando se está trabajando en grupos de trabajo, al tener una norma dentro de la que se está trabajando, digamos, eso podría ser adaptado a nivel global básicamente, porque si digamos en República Dominicana estamos trabajando bajo la norma ISO, ¿verdad? Si ese software es llevado a cualquier otro país, puede ser adaptado fácilmente porque todos están hechos bajo la misma norma básicamente. Entonces eso es lo que busca la norma ISO, estandarizar, y por eso es llamado modelo de referencia ISO también, porque es la referencia en la que se hacen todos estos procesos y se desarrollan estos software, lo cual lo lleva a ser adaptable en cualquier lugar. También podemos ver ahí mismo en la norma ISO que no impone ningún método en específico, sino que, como decía, te proporciona un conjunto de pasos que son adaptables en cualquier proceso. Sus procesos principales son adquisición, suministro, operación y mantenimiento, que son ya como lo habíamos mencionado anteriormente. También están los procesos de apoyo, que son los que se garantizan de gestionar la configuración, calidad, verificación y validación. También este proceso de apoyo cuenta con la documentación, auditoría y resolución de problemas que se pueden enfrentar en el camino. También tenemos los procesos organizativos, que son para gestionar los proyectos, gestión de riesgos. También esto es para tener una mejora continua, nos ayuda a tener una mejora continua y un entrenamiento al personal, ya sea el personal que esté trabajando con el software como tal. Los beneficios del mismo, de la estandarización, como le decía, de la norma como tal, de seguirla, es que facilita auditorías y certificaciones. También favorece la calidad y proporciona una mejora proporciona una mejora en el marco organizacional, como le decía. Entonces eso es básicamente lo que es el modelo de referencia ISO y en lo que está basado. Podemos pasar al siguiente punto, que son iteraciones e incrementos. El concepto de iteración consiste en unos ciclos repetitivos de planificación, diseño, implementación y pruebas. Es básicamente el concepto, los cuales nos llevan a generar resultados funcionales y válidos con el cliente.
básicamente una serie de pasos que ya básicamente van de la mano con lo que hablamos en el proceso inicial de las fases. Básicamente va de la mano con esto. Las iteraciones son ese ciclo repetitivo donde vamos al diseño, la implementación y las pruebas, lo cual nos generan los resultados ya finales que son válidos cumpliendo con los requisitos iniciales del cliente. Básicamente es eso. El concepto de incremento son versiones parciales del producto final. Cada incremento agrega funcionalidades o módulos nuevos. Eso es básicamente ya cuando tenemos el software final. Si queremos hacerle algún incremento, que se le agrega alguna función, quizás lo estamos presentando en la fase de desarrollo al cliente, tenemos esto, ok, y quizás el cliente te dice, bueno, quisiera agregarle esto, o esto mejor vamos a hacerlo de esta manera. Y ese es básicamente el concepto del incremento. La ventaja de este enfoque es que así reduces riesgo, permite feedback temprano, como le decía. O sea, te permite que el cliente esté como que sea parte del proceso de desarrollo donde él te dice que, por ejemplo, vamos a cambiar esto, vamos a agregar esto, o más bien me gusta más de esta forma. Y así esto reduce esos riesgos y te permite ir con el cliente en desarrollo, no ya al final, que entregamos un producto final, por ejemplo, y que ya luego tengamos que volver al inicio o a la tercera etapa a tener que cambiar cosas. Entonces ya al final eso nos garantiza que la entrega va a ser de mayor valor porque ya cumplimos con los requisitos del cliente como tal. Y ejemplo práctico de eso podría ser la iteración 1, que es sería un módulo de usuario, por ejemplo. La segunda iteración sería un módulo de facturación y la tercera ya un módulo de reportes. Eso sería como ir como dividido en etapas ese software. Y también tiene una relación con metodologías ágiles, Scrum específicamente, que cada sprint es una interacción que produce un incremento. Básicamente esos son los iteraciones e incrementos. Vamos a seguir con los tipos de procesos de software, como ya desglosó anteriormente la compañera. Tenemos procesos estructurados, que son los modelos, y también tenemos los modelos clásicos, que son los cascada, modelo en B, que ya la compañera describió muy bien anteriormente. Sus características son fases secuenciales, dependencia estricta entre etapas. Sus ventajas son que tiene claridad en la planificación, documentación, como ya mencionado anteriormente, control estricto en los proyectos, con sus requisitos estables y claros. La única desventaja que podría tener es que son rígidos ante cambios y alto riesgo si hay fallas en alguna etapa. Y también es poco útil en proyectos innovadores, ya que son los procesos estructurados, que son básicamente los clásicos. Acá vamos a estar viendo en este momento también los procesos orientados a objetos, que como su nombre lo dice, la base es orientado a objetos. Y su enfoque es construcción de sistemas mediante objetos, que serían datos más comportamiento básicamente. Y sus ventajas claras son la reutilización de componentes, la modularidad y claridad en el diseño, y facilita muchísimo el mantenimiento. Por ejemplo, esto tenemos el Rational Unified Process, que está apoyado en el UML como lenguaje de modelado, que es el que nos permite utilizar ese modelo para construir los proyectos bajo el modelo UML, que nos permite, es más fácil reutilizar el código, y para al momento de dar mantenimiento es más fácil tú ir a cualquier fase en específica o etapa del software, porque está dividido bajo ese modelo, ¿verdad? Entonces ahí en cualquier etapa que tú tengas una situación, ya tú sabes, es más fácil con mayor claridad tú ir a cualquier punto del proyecto y dar mantenimiento o actualizar o hacer algún cambio de ser necesario. Por su modalidad de clases y demás, la orientación a objeto nos permite mucho reutilizar el código, donde no tenemos que ser tan repetitivo, quizá no tan estructurado, pero nos da la facilidad de reutilizar mucho el código.
También tenemos los procesos ágiles, que el manifiesto ágil fue realizado en el 2001. Sus principios claves son la colaboración, adaptabilidad y retroalimentación constante. Sus características son el desarrollo iterativo e incremental, que ya eso lo desglosamos hace un momento, entrega frecuente de software funcionales, también la adaptación a cambios en cualquier etapa y también equipos autoorganizados. El ejemplo de estas metodologías son el Scrum, Kanban, XP y Lean Software Development. También tenemos los procesos basados en componentes. Su enfoque es integrar componentes de software ya probados. Sus beneficios son la reducción de costos, tiempo, la confiabilidad al usar el software existente y también permite estabilidad modular. Un ejemplo de esto son los frameworks que conocemos, .NET, ya en diseño de frontend tenemos JavaScript y todo ese tipo de framework, tenemos bibliotecas externas, microservicios también. Esos son ejemplos de estos procesos basados en componentes y estos son algunos de ellos. Lo que más conocemos y que vemos más en la práctica son los frameworks y bueno, las bibliotecas externas también. Especificaciones de procesos abiertos tenemos acá. La definición del mismo son marcos flexibles que permiten personalizar procesos según el contexto. Su objetivo es favorecer la interoperabilidad entre metodología y herramienta. Ejemplo de eso son los Software Process Engineering Metamodel OMG. La importancia de esto es que facilita la comparación y adaptación de procesos en diferentes organizaciones. Esos son básicamente los procesos abiertos. Bien, ya finalizando. Ya para ir finalizando tenemos, para ir concluyendo, básicamente lo que pudimos ver es que el proceso de software es esencial para guiar el desarrollo y asegurar calidad. La ISO 12207 ofrece un marco de referencia internacional, un estándar que nos garantiza la calidad y básicamente nos ayuda a trabajar a nivel de organización. Vimos también que las iteraciones e incrementos permiten un desarrollo flexible y con retroalimentación temprana, o sea que nos permite recibir feedback y ir trabajando básicamente de la mano con el cliente en el proceso, e ir haciendo cambios de ser necesario o alguna mejora. No existe un proceso universal como tal. Para la elección de los requisitos o del contexto va a depender de todos los requisitos del cliente, el contexto y la naturaleza del proyecto como tal. Y nada, lo que podríamos decir finalmente es que los procesos han evolucionado de la rigidez estructurada hacia la flexibilidad ágil y la realización de componentes. ¿Alguna duda antes de concluir? Sí, compañero. Quisiera saber cuál tú consideras que es la principal ventaja de aplicar procesos ágiles frente a los procesos estructurados cuando se está desarrollando el software. Bueno, la principal medida, ventaja que diría, la principal ventaja ante eso sería la flexibilidad y la capacidad de adaptación, básicamente. Porque los procesos estructurados, como decía, son bastante rígidos y funcionan bien solo con requisitos muy claros y estables. Pero los ágiles nos permiten responder a cambios ante cualquier fase, como vimos. Es más fácil porque son menos rígidos al momento de realizar cualquier cambio o actualización. Y también fomenta la comunicación constante entre el equipo y el cliente, que esa es la ventaja. Porque como le decía, mientras tú vas en contacto constante con el cliente en el camino del desarrollo, te permite que sea más fácil cualquier cambio o añadir cualquier cosa al software. Por eso es mucho mejor y nos da mucha más ventaja en esa parte. Y si tú tuvieras que elegir un tipo de proceso para un proyecto que, por ejemplo, tiene requisitos cambiantes, ¿cuál tú escogerías? Y si me pudieras decir la razón por qué. Bueno, la mejor opción sería el mismo proceso ágil,
que son, podríamos mencionar como Scrum o Kanban, porque los requisitos cambiantes se manejan mejor. Son entregas iterativas e incrementales. Eso es lo que nos permite, lo mismo que va muy de la mano con lo que decía anteriormente. Esto nos permite priorizar lo más importante en cada ciclo, básicamente. Entonces, como el cliente participa activamente, es lo que reduce el riesgo de construir un producto que no esté a la medida de los requisitos que el cliente solicitó. Entonces, en algunos casos también podría considerarse un proceso basado en componentes si existen piezas reutilizables. Pero básicamente yo me iría con el proceso ágil. Eso responde a tu pregunta. Excelente. Gracias. Bueno, antes de finalizar, quisiera terminar con una pequeña reflexión. Y es que el verdadero reto en la ingeniería de software no es solo escribir código, sino elegir el proceso adecuado que permita transformar las ideas en soluciones útiles, de calidad y sostenibles en el tiempo. Entonces, básicamente ahí podemos ver que lo más importante del proceso de desarrollo es siempre elegir el proceso adecuado. Como estuvimos viendo aquí, hay muchísimos procesos, hay distintas formas, pero al tú elegir las herramientas adecuadas, eso te va a llevar a tener soluciones útiles y un resultado de calidad, y que con el tiempo va a ser, se puede reutilizar con el tiempo y va a ser sostenible porque es algo que puede mantenerse durante el tiempo. Eso sería todo de mi parte por el momento. Muchas gracias por el tiempo. Y esta fue la unidad 3 del proceso de software. Ya eso sería todo de mi parte.